Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí. Si son nuevos por aquí, un abrazo gigante y espero que les guste lo que ven. Y si ya son parte de esta pequeña familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, de química innegable y de momentos que nos robaron el aliento. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que para muchos trascendió la pantalla y se convirtió en una inspiración, un ejemplo de amor y conexión genuina. Vamos a explorar su historia, desde sus inicios en Senkalkapm hasta los momentos que nos hicieron creer en el amor verdadero. Vamos a analizar qué los hizo tan especiales, porque su relación generó tanta expectación y finalmente, vamos a reflexionar sobre su impacto en nuestros corazones. Antes de que nos adentremos en esta aventura, les quiero pedir un favor rapidito. Si les gusta este tipo de contenido, si son fans de Hande y Kerem tanto como yo, o si simplemente disfrutan de las historias de amor, no se olviden de suscribirse al canal. Activando la campanita, van a ser los primeros en enterarse cuando suba un nuevo vídeo. Prometo que siempre traeré contenido interesante y entretenido para que sigamos disfrutando juntos. Así que vamos, anímense a unirse a esta comunidad. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos evocan imágenes de risas, miradas cómplices y una conexión que parecía mágica. Su historia comenzó en el set de Senkalkapm, una serie que rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. Desde el principio, la química entre Hande y Kerem era innegable. No solo eran compañeros de trabajo, sino que se notaba una chispa, una atracción que traspasaba la pantalla. Era algo electrizante, como si dos imanes estuvieran destinados a encontrarse, y el universo se encargara de alinear sus energías. Claro, al principio, como buenos profesionales, mantuvieron su relación en secreto. Se enfocaron en su trabajo, en construir sus personajes, Eda y Serkan, y en hacer que la serie fuera un éxito. Pero los fans, con su ojo avizor, notaron algo más. Las miradas largas, las sonrisas tímidas, los gestos sutiles. Todo apuntaba a que había algo especial entre ellos. No era solo una amistad cordial entre compañeros de trabajo, era una conexión profunda, una intimidad que solo se puede encontrar entre dos personas que están enamoradas. Los pequeños detalles, como la forma en que Kerem miraba a Hande cuando ella no se daba cuenta, o la manera en que Hande se reía de los chistes de Kerem, revelaban una historia mucho más grande que la que se veía en la pantalla. Y los rumores no tardaron en aparecer. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos de ocio, disfrutando de la compañía del otro. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara lo que todos sospechaban. Pero Hande y Kerem, con la elegancia que los caracteriza, mantenían el misterio. Jugaban al gato y al ratón con la prensa, alimentando la especulación pero sin confirmar ni negar nada. Esto, por supuesto, solo aumentó la fascinación del público, que se aferraba a cada nueva pista, a cada rumor, como si se tratara de un rompecabezas que debían resolver. Recuerdo perfecto esos días. La emoción de cada nuevo episodio, la expectativa de verlos juntos en entrevistas, la búsqueda constante de pistas que confirmaran su relación. Era como vivir una novela romántica en la vida real. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no soñaba con que Eda y Serkan, o mejor dicho, Hande y Kerem, terminaran juntos también fuera de la pantalla? La fantasía de ver a los personajes de la ficción traspasar la barrera de la realidad es algo que siempre ha atraído al público, y Hande y Kerem encarnaban esa fantasía a la perfección. Representaban la esperanza de que el amor verdadero, el amor de cuento de hadas, sí existe, y que incluso puede encontrarse en los lugares más inesperados. Finalmente, después de meses de especulaciones, llegó la confirmación. Hande y Kerem hicieron pública su relación. La noticia corrió como la pólvora, inundando las redes sociales y llenando de alegría los corazones de sus fans. Por fin. El sueño se había hecho realidad. Fue un momento de celebración global, con miles de mensajes de felicitación y buenos deseos llegando desde todas partes del mundo. La confirmación oficial no solo validó las sospechas de los fans, sino que también les dio permiso para celebrar abiertamente su amor por la pareja, sin tener que esconderse detrás de rumores y especulaciones. A partir de ese momento, la relación de Hande y Kerem se convirtió en un torbellino de amor y felicidad. Se mostraban juntos en alfombras rojas, compartían fotos y vídeos en sus redes sociales, e incluso se iban de vacaciones juntos. Cada momento que compartían era una prueba de su amor, una confirmación de que lo que veíamos en la pantalla era real. Sus redes sociales se convirtieron en una ventana a su mundo, donde compartían momentos íntimos y divertidos con sus fans. Desde cenas románticas a la luz de las velas hasta aventuras emocionantes en paisajes exóticos, cada publicación era una declaración de amor y un testimonio de la felicidad que habían encontrado el uno en el otro. Pero no todo fue color de rosa.
Como cualquier relación, Hande y Kerem también enfrentaron desafíos. La presión de la fama, la distancia debido a sus compromisos profesionales y las inevitables dificultades que surgen al convivir con otra persona. Pero a pesar de todo, siempre lograron superar los obstáculos y mantenerse unidos. La fama, con su escrutinio constante y sus expectativas irreales, puede ser un veneno para cualquier relación. La distancia, especialmente en una profesión tan exigente como la actuación, puede desgastar incluso los lazos más fuertes. Y la convivencia con sus pequeños roces y diferencias cotidianas puede poner a prueba la paciencia y la comprensión de cualquier pareja. Sin embargo, Hande y Kerem parecían decididos a luchar por su amor, a superar todos los obstáculos que se les presentaran y a construir una relación sólida y duradera. Una de las cosas que más admiraba de su relación era su naturalidad. No intentaban aparentar ser perfectos ni ocultaban sus imperfecciones. Se mostraban tal como eran, con sus virtudes y sus defectos. Y eso precisamente era lo que los hacía tan cercanos y tan inspiradores. En un mundo obsesionado con la perfección y la imagen pública, Hande y Kerem se atrevieron a ser auténticos, a mostrarse tal como eran, con sus fortalezas y debilidades. No trataban de complacer a nadie más que a sí mismos, y eso era algo que sus fans apreciaban profundamente. Recuerdo especialmente un momento que me conmovió profundamente. Fue durante una entrevista en la que le preguntaron a Kerem qué era lo que más amaba de Hande. Y él, sin dudarlo ni un segundo, respondió: su corazón. Esa simple frase lo decía todo. Era evidente que Kerem amaba a Hande por quien era, por su esencia, por su alma. No se fijaba en su belleza física, ni en su fama, ni en su éxito profesional. Amaba su bondad, su generosidad, su compasión, su fuerza interior. Amaba todo lo que hacía de Hande una persona única e irrepetible. Y Hande, por su parte, también demostraba su amor por Kerem en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se animaban a perseguir sus sueños y se celebraban sus logros. Era una relación de verdadero compañerismo, de respeto y de admiración mutua. Se veían como iguales, como socios en la vida, que se apoyaban y se impulsaban mutuamente para alcanzar su máximo potencial. No había competencia ni celos entre ellos, solo amor y admiración incondicional. Para muchos de nosotros, Hande y Kerem se convirtieron en un modelo a seguir. Nos enseñaron que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a alguien que te ame por quien eres y que te acompañe en el camino de la vida. Nos inspiraron a creer en la magia, en la conexión genuina y en la fuerza del amor. Su relación era un faro de esperanza en un mundo a menudo cínico y desilusionado. Nos recordaron que el amor es posible, que vale la pena luchar por él, y que puede transformar nuestras vidas de maneras inimaginables. Pero como todas las historias, la de Hande y Kerem también llegó a su fin. Hace un tiempo se anunció su separación. La noticia fue un golpe duro para sus fans, incluyéndome. Fue como si una parte de nosotros se hubiera roto. Nos costaba entender cómo una relación que parecía tan sólida y tan perfecta había llegado a su fin. La ilusión se rompió, la fantasía se desvaneció, y nos quedamos con un vacío en el corazón. Claro, no sabemos los detalles de su ruptura. Solo ellos saben lo que realmente sucedió entre ellos. Pero lo que sí sabemos es que a pesar de su separación, siempre quedará el recuerdo de lo que fueron y de lo que significaron para nosotros. Es importante recordar que las relaciones, incluso las que parecen más perfectas desde fuera, son complicadas y están llenas de desafíos. A veces el amor no es suficiente y las diferencias irreconciliables pueden llevar a la separación. No debemos juzgar ni culpar a nadie por el final de una relación, ya que solo las personas involucradas saben lo que realmente sucedió. Su historia de amor, aunque breve, fue intensa y apasionada. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron reír, llorar y creer en el amor verdadero. Y eso, nadie se lo puede quitar. Los recuerdos permanecerán, las fotos y los vídeos seguirán circulando por las redes sociales, y el legado de su amor vivirá en los corazones de sus fans para siempre. Y aunque ya no estén juntos, su legado permanece. La química que compartieron en Senkalkam seguirá siendo un referente para las series románticas. Los momentos que compartieron en su vida personal seguirán inspirando a muchas personas a creer en el amor. Y su ejemplo de profesionalismo y respeto mutuo seguirá siendo un modelo a seguir para otros actores y actrices. Su influencia en la cultura pop turca y en el mundo del entretenimiento es innegable. Abrieron camino para otras parejas de actores, demostrando que es posible encontrar el amor en el set de rodaje y construir una relación sólida y duradera. Ahora bien, es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones como cualquiera de nosotros. Merecen respeto y privacidad en este momento difícil. No debemos juzgarlos ni especular sobre las razones de su separación.
Simplemente debemos agradecerles por todo lo que nos regalaron y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Es fundamental respetar su decisión y permitirles seguir adelante con sus vidas, sin invadir su privacidad ni alimentar rumores infundados. Personalmente siempre guardaré un recuerdo especial de Andy y Kerem. Su historia de amor me inspiró a creer en la magia, en la conexión genuina y en la fuerza del amor. Y aunque su relación haya terminado, su legado permanecerá en mi corazón y en el de muchos otros fans. Atesoraré los momentos felices que compartieron, las risas, las lágrimas y la esperanza que nos brindaron. Y hablando de fans, quiero agradecerles a todos ustedes por su apoyo incondicional a Andy y Kerem. Gracias por creer en su amor, por celebrar sus momentos felices y por acompañarlos en los momentos difíciles. Su pasión y su entusiasmo son una prueba de que el amor puede trascender la pantalla y llegar a tocar los corazones de muchas personas. Ustedes fueron una parte fundamental de su historia, y su apoyo incondicional fue un regalo invaluable para Andy y Kerem. Creo que en el fondo, todos anhelamos una historia de amor como la de Andy y Kerem. Un amor que nos haga sentir vivos, que nos inspire a ser mejores personas y que nos acompañe en el camino de la vida. Y aunque a veces parezca difícil encontrar ese amor, no debemos perder la esperanza. El amor está ahí fuera, esperando por nosotros. Debemos estar abiertos a la posibilidad de encontrarlo, y debemos estar dispuestos a luchar por él cuando lo encontremos. Y quizás al final, lo más importante no es encontrar el amor perfecto, sino aprender a amar de manera imperfecta. Aceptar nuestras imperfecciones y las de nuestra pareja, perdonar nuestros errores y los de nuestra pareja, y construir una relación basada en el respeto, la confianza y el amor incondicional. El amor verdadero no es perfecto, es real. Se trata de aceptar a la otra persona tal como es, con sus virtudes y sus defectos, y de comprometerse a construir una vida juntos, a pesar de los desafíos que puedan surgir. Andy y Kerem nos demostraron que el amor puede ser maravilloso, pero también puede ser difícil. Que requiere trabajo, compromiso y sacrificio. Pero que al final, vale la pena luchar por él. Su historia nos enseña que el amor no es un cuento de hadas, sino una aventura que requiere esfuerzo, dedicación y una gran dosis de paciencia. Ahora bien, recapitulando un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la historia de amor de Andy Ercel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Senkalkapm hasta su separación. Hemos analizado qué los hizo tan especiales, porque su relación generó tanta expectación y hemos reflexionado sobre su impacto en nuestros corazones. Hemos recordado los momentos más felices de su relación y hemos expresado nuestra tristeza por su separación. Pero, sobre todo, hemos celebrado su legado y hemos agradecido por todo lo que nos regalaron. Hemos aprendido de su historia, hemos reído y llorado con ellos, y hemos crecido como personas gracias a su ejemplo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Andy y Kerem. ¿Cuál fue su momento favorito de su relación? ¿Qué les inspiró de su historia de amor? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y compartir ideas con ustedes. Su feedback es invaluable para mí, y me ayuda a crear contenido que realmente les interese y les guste. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Así que vamos, anímense a unirse a esta comunidad y sigamos disfrutando juntos de las historias de amor, de las series turcas y de todo lo que nos apasiona. Juntos podemos crear un espacio de amor, respeto y admiración por el talento y la pasión de Andy y Kerem. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden dejar sus comentarios sobre Andy y Kerem, quiero saber qué opinan. Nos vemos pronto.